En el vasto tapiz del universo, existe un orden invisible que entrelaza cada hilo de la existencia. Es una melodía silenciosa que dirige el ballet de las estrellas, el ritmo de las mareas, el cambio de las estaciones e incluso el flujo de nuestros propios pensamientos. Este patrón no pide permiso, pero su influencia moldea cada evento, cada respiro, cada instante de vida. Si te detienes a observar por un momento, lo percibirás. Nada es casualidad. Ninguna hoja cae sin propósito. Ninguna emoción surge sin una raíz profunda. Todo sigue un flujo, e incluso lo que parece caótico en realidad está obedeciendo a una lógica superior, oculta bajo el velo de la superficie. Lo curioso es que, incluso sin darnos cuenta, formamos parte de esta danza cósmica. Nuestros comportamientos, nuestros estados emocionales, nuestros encuentros y desencuentros, todo refleja el campo energético que llevamos. Pero lo que pocos se detienen a observar es que dentro de ese campo hay frecuencias distintas. Hay personas que caminan por el mundo en sintonía con capas más densas, cargadas de miedo, ansiedad y desconexión. Y hay otras que vibran de una forma completamente diferente. Personas que, sin esfuerzo aparente, cambian el clima de un ambiente solo con su presencia, que inspiran, acogen e iluminan solo por existir de manera alineada y verdadera. Y es ahí donde está la clave que casi nadie percibe. Esas personas, las que parecen llevar una fuerza silenciosa y al mismo tiempo poderosa, no nacieron así por casualidad. Existe un patrón, un conjunto de elecciones, actitudes y hábitos que moldean esa frecuencia elevada. Son gestos diarios, silenciosos, pero cargados de intención. Son prácticas que, sumadas, construyen una presencia magnética. Y lo más fascinante es que, incluso estando en lugares distantes y viviendo en culturas diferentes, esas personas tienen comportamientos sorprendentemente similares. Como si todas estuvieran accediendo al mismo manual invisible del alma. Cuando alguien alcanza ese estado de coherencia interna, el campo a su alrededor cambia, la mirada se vuelve más firme, el cuerpo más ligero, la palabra más precisa. Existe una claridad que no se compra, no se finge, no se improvisa, nace desde dentro, fruto de un proceso profundo de realineamiento entre mente, cuerpo y espíritu. Carl Jung decía que todos nosotros somos atravesados por un inconsciente colectivo, un campo invisible donde arquetipos, símbolos y verdades universales se repiten de generación en generación. Quien accede a ese campo comienza a vibrar en otro tono, en otra frecuencia. Pero quizá lo más importante de todo, si a lo largo de este video empiezas a sentir un reconocimiento interno, un eco dentro de ti, sabe que eso no es coincidencia. Es señal de que de alguna forma ya estás recorriendo ese camino, aunque sea de forma inconsciente, porque la verdad cuando es vivida de manera plena resuena y quien toca esa frecuencia acaba vibrando en sintonía con todo aquello que es real. Ahora, respira hondo. Permítete sumergirte en esta jornada conmigo, porque lo que voy a mostrarte no es una lista fría de hábitos, es una invitación para mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado ahí, esperando ser despertado. Los 2 hábitos de la alta vibración. El primer signo que casi todas las personas de alta vibración llevan es simple, pero revolucionario. Ellas no entregan su presencia al mundo antes de alinearse internamente. Mientras la mayoría de las personas despierta y ya se lanza al flujo desenfrenado de notificaciones, mensajes, preocupaciones y compromisos, esas personas hacen una elección diferente. Antes de abrir los ojos al mundo, abren los ojos hacia sí mismas. Antes de entregar atención al otro, se vuelven hacia adentro. Es como si entendieran de manera instintiva que el estado interno que llevan va a determinar la calidad de todo lo que viene después. No se trata de un ritual complicado ni de un lujo reservado a quienes tienen tiempo de sobra. Es un compromiso, un pacto silencioso con el alma propia. A veces es una respiración más profunda antes de levantarse de la cama. En otras, es un momento de meditación, una breve visualización o solo un instante de silencio mirando al techo, sintiendo el propio cuerpo. La gran diferencia está en la intención. Quien vibra alto sabe que no puede salir por ahí derramándose en el mundo sin antes llenarse de sí. Sabe que para sostener una presencia verdadera es necesario primero habitar el propio centro. En ese espacio íntimo de recogimiento, algo esencial comienza a reorganizarse. La mente desacelera, la respiración se transforma en un puente entre lo interno y lo externo, y el cuerpo, muchas veces olvidado, vuelve a ser escuchado.
Y cuando hablamos de meditación, no estamos hablando de ese estereotipo de sentarse en posición de loto durante horas en un escenario perfecto. Estamos hablando de parar, de escuchar el propio campo, de limpiar el ruido acumulado en las capas más superficiales de la mente. Visualizar aquí no es controlar el futuro, es permitir que imágenes simbólicas emerjan del inconsciente como brújulas. Ellas surgen trayendo dirección, claridad, orientación. La práctica es tan íntima que cabe en cualquier espacio, en el coche, mientras esperas que el semáforo abra, en el baño, durante el baño, en el intervalo entre una tarea y otra. Lo que importa no es el tiempo dedicado, sino la calidad de la presencia durante ese pequeño encuentro contigo. Quien vive esta frecuencia percibe con el tiempo que las reacciones emocionales cambian. La necesidad de responder a todo inmediatamente da lugar a una escucha más atenta. Los ambientes caóticos dejan de secuestrar la energía con tanta facilidad. Hay una percepción más nítida de cuando algo se desalineó y, junto con esa percepción, viene el saber de cómo volver. La mente por sí sola es dispersa, pero cuando el cuerpo, la intención y la presencia se encuentran en un mismo instante, algo profundo se realinea. Y a partir de ese punto, la vida que parecía fuera de control comienza de forma sutil a caminar en el mismo compás de su propia vibración. Lo que parecía difícil de controlar deja de ser una carga, porque ya no se trata de controlar, se trata de fluir con conciencia, de crear, momento tras momento, un estado interno capaz de sostener lo que realmente importa. Y ahora, quizás sea el momento de hacerte una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu mañana, de tu tarde o de tu noche. ¿Ya te diste ese momento de retorno a ti hoy? Si aún no te diste ese momento, tal vez ahora sea un buen instante para respirar hondo, sentir el aire entrando, llenando el cuerpo y percibir que, incluso en medio de la prisa, hay un espacio solo tuyo donde la vida externa no consigue tocar. Es en ese intervalo silencioso donde la verdad comienza a revelarse, porque antes de cualquier paso en el mundo es necesario estar entero por dentro y esa conciencia no queda restringida solo al inicio del día. Ella se expande hacia otros campos de la vida. Y es exactamente por eso que el segundo hábito de esas personas que vibran diferente es la búsqueda de la soledad, pero no aquella soledad forzada, ni el alejamiento motivado por resentimientos o heridas. Es una soledad madura, elegida con intención, un espacio donde el ruido del mundo no consigue ahogar la voz interna. Ellas entienden que para escuchar de verdad lo que está ocurriendo dentro de sí, es necesario crear silencio alrededor. No es un capricho, no es una huida, es una necesidad psíquica, porque la convivencia con los demás exige una entrega de energía constante. Es necesario primero recargarse. Esas personas desaparecen por algunas horas, a veces por días. Se recogen, cierran la puerta, silencian el celular. No porque estén enojadas, sino porque saben que la propia presencia necesita espacio para respirar. En la soledad, las emociones encuentran un lugar para reorganizarse. La intuición, antes ahogada por las obligaciones diarias, vuelve a fluir con nitidez. Los pensamientos desaceleran. Las respuestas que parecían distantes comienzan a emerger de dentro sin esfuerzo. La verdad es que el contacto con el propio centro no ocurre en medio del aplauso ni en la prisa de las interacciones sociales. Ocurre en el silencio, en la pausa, en la ausencia de estímulos. Jung entendía ese movimiento como un proceso de individuación, un retorno al self, un viaje interno que exige coraje, porque al alejarnos del ruido externo, inevitablemente nos encontramos con las voces que evitábamos escuchar. Y quizás sea justamente por eso que tantas personas tienen miedo de la soledad, porque es en ella donde la máscara cae, donde las preguntas difíciles aparecen, donde los sentimientos guardados salen a la superficie. Pero quien ya ha recorrido ese camino sabe, es ahí donde comienza la cura. Dentro de ese espacio íntimo, el cuerpo se relaja, la mente desacelera y lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Las lágrimas vienen a veces, la risa solitaria también. Y ambos son bienvenidos porque forman parte de la limpieza necesaria para que la energía vuelva a circular. Después de atravesar esa fase de recogimiento, esas personas regresan al mundo diferentes, más enteras, más ligeras, más centradas. Y quienes conviven con ellas sienten la diferencia, no porque ellas digan algo, sino porque el campo a su alrededor se transforma. La mirada se vuelve más presente, las palabras más certeras, el toque más acogedor, la energía más estable. Pero el proceso no termina ahí, porque el próximo hábito es tan fundamental como este, el cuidado del cuerpo.
No ese cuidado superficial enfocado solo en la estética o en las expectativas sociales, sino un cuidado profundo que entiende al cuerpo como el primer territorio donde habita el alma. Quien vive en esa frecuencia elevada sabe que ignorar las señales físicas es lo mismo que silenciar la propia verdad interna, porque cada dolor, cada tensión, cada incomodidad lleva una historia, un mensaje. Un recado del alma que muchas veces se expresa primero a través de la materia. Esas personas no esperan el colapso para cuidar de sí. Ellas sienten cuando algo está desalineado. Saben reconocer la fatiga antes de que se transforme en agotamiento. Perciben las primeras señales de desequilibrio, un sueño que ya no es tan reparador, una respiración que se acorta, un peso en la espalda que no existía ayer. Y en lugar de ignorar, ellas escuchan. Ajustan la alimentación, respetan los límites del cuerpo, priorizan el descanso. No por miedo a enfermar, sino por respeto a su propio templo. Entienden que la energía necesita un soporte saludable para fluir con plenitud. El movimiento diario deja de ser una obligación estética y pasa a ser un ritual de liberación de energía. Sea una caminata al final de la tarde, un estiramiento antes de dormir o incluso una danza espontánea en la sala de la casa, lo importante es permitir que el cuerpo se exprese, que el flujo de energía no quede estancado. Jung decía que los síntomas físicos son muchas veces el lenguaje del inconsciente intentando manifestarse, un llamado para mirar hacia adentro. Y es por eso que esas personas no pelean con los síntomas. Ellas los traducen, buscan comprender qué hay detrás de cada incomodidad, de cada dolor. Incluso el baño para ellas deja de ser un acto mecánico y se convierte en un momento de limpieza energética. Cada gota de agua se transforma en vehículo de renovación. Cada respiración profunda se vuelve una invitación para liberar lo que ya no sirve más. Cuanto más afinado el cuerpo, más clara la intuición, más ligera la presencia, más coherente el campo energético que las rodea. Y ahora, mientras escuchas todo esto, quizá te estés preguntando, ¿cuánto tiempo hace desde la última vez que escuchaste de verdad las señales de tu propio cuerpo? ¿Cuánto tiempo hace que te permitiste descansar, nutrirte, cuidarte, no por obligación, sino por amor a ti mismo? Es curioso notar cómo muchas veces tratamos al propio cuerpo como una máquina que puede ser empujada más allá de los límites, ignorando las señales, postergando los cuidados, fingiendo que todo está bien. Hasta que de repente él grita, un cansancio que no pasa, un insomnio persistente, un dolor inexplicable, un malestar que no tiene nombre, pero tiene peso. Y entonces somos forzados a parar, a mirar, a escuchar. Pero quien ya recorre el camino de la alta vibración no espera llegar a ese punto. Esas personas desarrollan una intimidad con el propio cuerpo que va más allá de la biología. Ellas saben que cada sensación física lleva una historia emocional, un reflejo energético, y por eso se cuidan con la misma atención que se le daría a un jardín delicado. Riegan, podan, alimentan y principalmente respetan el tiempo de florecer y el tiempo de recogerse. Y es dentro de esa escucha profunda donde nace el cuarto hábito que todas ellas comparten, el hábito de la autorreflexión escrita. Un ritual tan simple y al mismo tiempo tan poderoso. Escribir para esas personas no es solo registrar el día, es abrir un espacio de diálogo con el propio inconsciente, una inmersión valiente en las aguas turbias de la propia psique. No hay un guión fijo ni una estética que seguir. No importa la gramática, el vocabulario o la belleza de las frases. Lo que importa es la honestidad. Es el acto de poner en el papel aquello que la mente muchas veces intenta esconder. Porque cuando los pensamientos toman forma escrita, dejan de ser fantasmas sueltos y pasan a ser rostros conocidos, nombrados, reconocidos, integrados. En cada página los miedos son traídos a la luz. Deseos antes ocultos cobran voz. Patrones de comportamiento comienzan a revelarse. La mente, que antes giraba en círculos de ansiedad, encuentra un hilo de claridad. Una frase escrita por impulso puede ser el detonante de un proceso de cura que estuvo dormido durante años. Y lo más bonito es que esta práctica no exige nada más allá de presencia. Puede ocurrir por la mañana antes de que el mundo despierte. Puede ocurrir por la noche. Como un ritual de cierre del día. Puede surgir en medio de una tarde agitada, cuando el corazón aprieta y la respiración falla. El cuaderno está ahí, siempre disponible, siempre silencioso, siempre listo para acoger. Carl Jung hablaba de la imaginación activa como un portal de comunicación entre los mundos interno y externo. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando alguien se entrega a la escritura reflexiva.
Comienza un diálogo, no con el mundo allá afuera, sino con el mundo aquí y dentro. Con el tiempo, las páginas se convierten en testigos de un proceso de individuación en curso. Cada texto escrito es una capa de sombra integrada, una nueva perspectiva conquistada, una verdad encarada sin máscaras. No es casualidad que, después de escribir, la vibración cambie, el cuerpo se relaja, la respiración se expande, la energía vuelve a circular con ligereza. Y cuando el día amanece de nuevo, esa persona sigue hacia el quinto hábito, la selección consciente de todo lo que consume. No solo lo que come o bebe, sino lo que lee, escucha, ve y permite entrar por su campo energético. Mientras muchos siguen deslizando infinitamente la timeline, perdiéndose en contenidos vacíos, esas personas ejercen una curaduría íntima, casi ritualística, sobre los estímulos que absorben. Porque ya entendieron que cada palabra escuchada, cada imagen vista, cada conversación que permanece resonando, todo eso deja marcas. Todo se convierte en material con el que el inconsciente trabajará durante los sueños, durante las elecciones, durante los momentos de decisión. Ellas eligen con más intención los libros que leen, las películas que ven, las conversaciones de las que participan. No porque sean elitistas, sino porque saben cuánto el campo se contamina con facilidad. Una noticia mal digerida puede alterar el humor de un día entero. Un video lleno de negatividad puede bajar la frecuencia por horas y ellas ya no están dispuestas a pagar ese precio. Eso no significa que vivan en una burbuja. Al contrario, están conscientes del mundo, de los dolores colectivos, de las urgencias sociales, pero eligen la forma en que se exponen a eso. Saben cuándo es hora de informarse y cuándo es necesario preservarse. Perciben cuándo el contenido alimenta y cuándo solo adormece. Y si al final de un día sienten el campo pesado, hacen lo que sea necesario para limpiar. Una música que eleva, un baño más prolongado, un momento de silencio, un texto que inspire. Todo es elegido con intención, porque saben que el inconsciente lo ve todo y que, al final, aquello que se alimenta es aquello que florece. Jung decía que el símbolo es el lenguaje del alma, y por eso, todo lo que pasa por nuestra mirada, oído y mente se convierte de alguna forma en símbolo. Una película puede volverse un disparador. Una frase puede volverse creencia. Un comentario puede volverse miedo. Por eso, ellas cuidan la entrada, sabiendo que es la única forma de mantener el campo lo suficientemente limpio como para seguir vibrando de forma coherente. Y ahora, mientras escuchas todo esto, detente y reflexiona, ¿qué has permitido entrar en tu campo últimamente? ¿Qué tipo de energía estás absorbiendo, incluso sin darte cuenta? Tal vez esta sea una de las preguntas más importantes que puedas hacerte hoy, porque en un mundo saturado de estímulos, la calidad de aquello que permitimos entrar se convierte en el filtro principal de nuestra vibración. Y es justamente en esa línea donde el sexto hábito de estas personas de presencia elevada se manifiesta. Ellas sostienen el silencio como una elección consciente, casi como una declaración de quiénes son. Mientras la mayoría siente la necesidad de llenar todos los espacios con palabras, ruidos o distracciones, estas personas comprenden el poder que existe en el intervalo entre una palabra y otra, entre un pensamiento y otro. El silencio para ellas no es ausencia, es contenido, es fuerza. Es una presencia que habla sin decir. Hay algo profundamente magnético en quien sabe sostener el silencio con totalidad. Ellas no tienen prisa en responder, no atropellan conversaciones con ansiedad, no interrumpen con impulsividad. Ellas escuchan. Y escuchan de un modo que el otro siente, porque existe ahí una entrega genuina a la escucha. La mirada permanece, la respiración se mantiene estable, el cuerpo entero parece decir, estoy aquí presente. Ese silencio es tan lleno que muchas veces la simple presencia de esas personas en un ambiente ya es suficiente para reorganizar la energía alrededor. En lugares donde reina el caos, ellas llegan y, sin pronunciar una sola palabra, algo comienza a desacelerar. Personas inquietas respiran un poco más profundo. Las conversaciones bajan el tono. Incluso los más escépticos perciben que hay algo diferente allí. Y no es una elección racional, no es estrategia, es estado. Un estado de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, de quien ya hizo las paces con su propio espacio interno y por eso no se siente en la obligación de llenarlo con sonidos innecesarios. Claro que ese silencio también puede ser incómodo para muchos, porque cuando el ruido cesa, lo que estaba escondido emerge, y no todo el mundo está listo para enfrentar lo que el propio silencio trae a la superficie. Por eso,
estar cerca de estas personas puede ser profundamente transformador o profundamente desafiante. Carl Jung hablaba sobre las actitudes inconscientes, aquellas que emitimos sin darnos cuenta, pero que los demás captan con precisión. Y es exactamente eso lo que ocurre con estas personas. Su campo habla antes incluso de que llegue la palabra. El cuerpo comunica, la mirada transmite, la postura revela. Y lo más fascinante, ese silencio no es rígido, no es impositivo, es acogedor. No aleja, acerca. No crea distancia, sino profundidad. Quien está cerca siente la invitación, aquí es seguro ser quien eres, incluso si eso significa solo quedarte en silencio. Y después de esta inmersión silenciosa, llegamos al séptimo hábito que estas personas cultivan, el cuidado consciente de la propia energía. Pero no esperes aquí una lista de técnicas extravagantes ni una secuencia interminable de rituales para redes sociales. Lo que ocurre es mucho más simple y, por eso mismo, más verdadero. Para estas personas cuidar de la energía no es moda, es necesidad básica. Ellas perciben cuando el campo comienza a pesar, sienten cuando el ambiente está drenando, reconocen de inmediato cuando una conversación supera el límite saludable y, en lugar de ignorar esas señales, ellas actúan. A veces es un baño con hierbas antes de dormir. Otras veces es un incienso encendido con una intención real de limpieza. Y no solo por hábito. Un cristal colocado en el lugar correcto. Un aceite esencial aplicado con presencia. Una música que transforma el clima del ambiente. Una caminata descalza en la tierra para descargar. No hay rigidez, hay escucha, hay percepción. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Lo que sirve para un momento puede no servir para otro. Ellas no se atan a manuales, siguen su propio campo, preguntan hacia adentro, ¿qué necesito ahora para realinearme? Y cuando la respuesta viene, sea cual sea, ellas la acogen, porque ya entendieron que cuidar de la energía no es un capricho ni una exageración, es supervivencia emocional, es sostén vibracional. Jung hablaba de la importancia de los símbolos, y es exactamente eso lo que estas prácticas son. Símbolos vivos, materiales que anclan lo invisible en lo concreto. Un baño deja de ser solo un baño. Se convierte en renacimiento. Un rayo de sol en la piel deja de ser solo calor. Se convierte en recarga. Un toque de aceite esencial en la nuca deja de ser perfume, se convierte en protección. Y así, esas personas van navegando por los días con un radar interno siempre encendido. Ajustan, reorganizan, recalibran, no por paranoia, sino por intimidad con su propio campo. Y ahora, respóndeme con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que cuidaste de tu energía con esa intención? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y preguntaste cómo está mi campo hoy? Quizá esa pregunta suene extraña si nunca te diste ese espacio antes. Quizá la idea de tener un campo energético todavía parezca abstracta o incluso un poco distante de tu realidad, pero la verdad es que, quieras o no, ese campo existe y reacciona a todo, a cada pensamiento, a cada emoción, a cada ambiente en el que pisas. Y es por eso que el octavo hábito de estas personas, tan alineadas con su propia verdad, es tan necesario. Ellas están siempre reinventándose, buscando convertirse en versiones más conscientes de sí mismas. Esa búsqueda no está movida por ansiedad, no es una carrera desesperada en busca de una versión perfecta de sí. Al contrario, existe una serenidad inquieta, un deseo genuino de profundizar, de reconocer las propias fallas, de acoger las propias sombras. Ya no hay espacio para vivir en la superficie. Estas personas saben que el autoconocimiento no es un punto de llegada, sino un ciclo que se repite en capas cada vez más profundas. Ya entendieron que incluso después de mucha evolución todavía van a tropezar en viejos patrones de vez en cuando, pero ahora, cuando eso sucede, la respuesta es diferente. En lugar de entrar en negación, ellas respiran hondo, observan lo que está ocurriendo y ajustan el rumbo. Ellas saben que el ego es astuto, que el ego va a intentar de vez en cuando retomar el control, crear ilusiones de superioridad, crear excusas para viejos comportamientos. Pero quien ya se ha dedicado a mirar hacia adentro durante suficiente tiempo, ha desarrollado una especie de radar interno para esos movimientos sutiles. Un radar que suena cada vez que la incoherencia intenta instalarse. Jung decía que el proceso de individuación es una jornada de integración. No se trata de volverse perfecto, sino de volverse entero, de mirar con honestidad todo lo que uno es, luz y sombra, fuerza y fragilidad, coraje y miedo.
Y estas personas lo han entendido de forma visceral. Por eso no tienen vergüenza de recomenzar cuantas veces sea necesario. Saben pedir disculpas, saben admitir cuando se equivocan, saben cambiar de ruta. Lo más curioso es que esa búsqueda constante por la verdad interior genera un tipo de magnetismo difícil de explicar. Las personas alrededor lo perciben, sienten que hay algo diferente ahí. No se trata de ser iluminado, se trata de ser honesto, transparente, real. Y esa transparencia tiene un efecto contagiante. Inspira sin necesidad de discursos, enseña sin necesidad de imponer. Y aquí surge el noveno hábito, la capacidad de crear límites con una presencia tan firme que dispensa justificaciones. Estas personas no necesitan elevar el tono de voz para hacerse entender. No necesitan endurecer el cuerpo ni asumir una postura agresiva para marcar territorio. El límite que establecen viene de un lugar tan profundo, tan legítimo, que el otro lo percibe antes incluso de escuchar la palabra no. Cuando algo o alguien amenaza la paz que ellas han cultivado con tanto esfuerzo, la respuesta es clara, rápida y serena. No hay drama, no hay necesidad de explicar demasiado. La energía habla por ellas. El cuerpo permanece estable. La mirada es directa, pero no es hostil. Existe ahí una autoridad que nace de la integridad y no del miedo. Estas personas aprendieron, muchas veces con dolor, que ceder demasiado es el camino más corto hacia el propio vaciamiento. Ya experimentaron el desgaste de intentar agradar a todos, de decir sí cuando el cuerpo gritaba no y ahora, después de muchas caídas y reconstrucciones, eligieron proteger su propio espacio interno como quien protege un territorio sagrado. Jung hablaba sobre la sombra reprimida que, cuando es ignorada, termina siendo proyectada en el otro. Y es exactamente eso lo que estas personas aprendieron a evitar. Ellas reconocen la incomodidad antes de que desborde, perciben las primeras señales de sobrecarga emocional y, antes de que la rabia tenga que hablar por ellas, se posicionan. Ellas aprendieron que cortar es reacción, delimitar es presencia, que imponer un límite no necesita ser un acto de violencia, sino de amor propio. Que decir no puede ser tan acogedor como un sí, cuando es dicho con verdad. Y lo más interesante, cuando el ambiente ya no las acoge, ellas saben cuando es hora de partir. Lo hacen con dignidad, sin dramatizaciones, sin necesidad de que el otro comprenda o valide, porque al final de cuentas ya entendieron que la paz interna cuesta demasiado como para ser negociada. Y ahora, en este preciso momento, quizá estés recordando alguna situación en la que necesitaste un límite, pero dudaste. Tal vez estés percibiendo cuántas veces permitiste que traspasaran tu espacio solo para evitar conflictos. Si ese es el caso, sabe, está todo bien, porque reconocer es el primer paso para cambiar. Y tú estás aquí escuchando todo esto, exactamente porque alguna parte de ti ya está lista para ese cambio. Y cuando el límite es colocado, algo curioso ocurre. El campo energético de estas personas se fortalece aún más, porque al decir no a lo que drena, automáticamente están diciendo sí a sí mismas, un sí a la propia salud emocional, a la propia claridad, a la propia verdad. Y es en ese espacio limpio, recién protegido, donde el 10º hábito comienza a florecer, la capacidad de transformar dolor en servicio simbólico. Quizá esa sea una de las características más bonitas y, al mismo tiempo, más desafiantes de quien alcanza una vibración más alta. Estas personas no niegan el dolor, no lo esconden debajo de la alfombra, ni lo pintan de colores falsos para parecer siempre bien. Ellas lo miran de frente, se sientan con la incomodidad, se permiten sentir todo lo que necesita ser sentido. Ellas saben que el dolor es una maestra dura, pero absolutamente necesaria. Saben que es dentro de las rupturas donde nacen los mayores aprendizajes, que las noches oscuras del alma son portales, no condenas. En lugar de romantizar el sufrimiento o de hundirse en la autocompasión, ellas eligen otro camino, el de dar forma a lo que dolió, de transformar lo que antes fue caída en puente para el otro. A veces esa transmutación se convierte en un arte, otras veces en una conversación, una mirada, un silencio que acoge sin necesidad de palabras. Estas personas ya perdieron el suelo algunas veces, saben lo que es sentir que todo se derrumbó. Ya experimentaron el sabor amargo de no saber por dónde recomenzar, pero también saben lo que es atravesar ese vacío y, del otro lado, descubrir una presencia más densa, más íntegra, más compasiva. Jung decía que la iluminación no viene al imaginar figuras de luz, sino al tornar consciente la oscuridad.
Y estas personas lo han hecho no de forma teórica, sino vivida, experimentada en la carne, en las lágrimas, en los insomnios, en los largos silencios en los que la única compañía era el propio eco interno. Y quizás sea por eso que hoy, cuando alguien se acerca a ellas trayendo su propio dolor, la reacción no es de juicio ni de huida, es de escucha, de acogida de quien ya ha estado ahí. De quien sabe que el otro necesita más de espacio para sentir que de consejos listos. Ese servicio simbólico puede aparecer de muchas formas. En un texto que toca al otro en un lugar profundo. En una amistad que cura sin necesidad de hablar de la cura. En una simple presencia que sostiene el ambiente cuando todos alrededor están a punto de derrumbarse. Ellas no se colocan como ejemplos de superación, no hacen discursos motivacionales de autoayuda vacía. Ellas simplemente viven, y por vivir con esa intensidad de presencia, terminan sirviendo como faro para quien todavía está atravesando la tormenta. Y es justamente esa transformación del dolor en presencia la que prepara a estas personas para el próximo hábito, el desarrollo de una intuición afinada. Un tipo de percepción sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. El cuerpo siente antes de que la mente entienda. La mirada capta lo que las palabras esconden. El aire de un ambiente revela más que las sonrisas ensayadas. Estas personas entran en un lugar y, en cuestión de segundos, saben lo que está ocurriendo allí. No porque alguien les haya contado, sino porque el campo informa. Jung describió la intuición como una de las funciones principales de la conciencia, una capacidad de percibir posibilidades, verdades ocultas y conexiones profundas, sin la necesidad de una explicación lógica. Y es exactamente así como estas personas operan. Ellas perciben antes de saber. Ellas sienten cuando el ambiente está cargado, cuando alguien se está mintiendo a sí mismo, cuando hay tensión escondida debajo de una conversación ligera, reconocen los gestos, las miradas desviadas. El tono de voz que revela más de lo que el contenido de las palabras dice. Al principio, esa sensibilidad asusta. Muchas de estas personas ya dudaron de su propia percepción, ya se culparon por exageradas, ya intentaron convencerse de que estaban siendo dramáticas. Pero con el tiempo, y después de muchos episodios en los que ignorar la intuición les costó caro, aprendieron a confiar en ese radar interno. Hoy, ellas escuchan ese llamado sin vacilar. Si sienten un malestar súbito, lo respetan. Si perciben un cansancio inexplicable al lado de alguien, se alejan. Si algo dentro de ellas dice que es hora de cambiar de dirección, obedecen. Incluso cuando la mente pide lógica, incluso cuando los demás no entienden, porque ellas saben, el alma avisa antes, siempre. Y quien ya aprendió a escuchar ese aviso, lleva una ventaja inmensa frente a la vida. Y ahora, quizá estés empezando a recordar todas las veces en que tu intuición intentó alertarte, pero preferiste ignorarla. Y está bien, porque lo más importante es darte cuenta de que a partir de ahora, puedes hacerlo diferente. Y es exactamente esa conciencia, esa escucha interna que se afina con cada elección, lo que lleva al 12º hábito de estas personas que vibran de forma tan diferente. Ellas hablan con alma, incluso en los gestos más pequeños. No se trata de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. No es solo la elección de las palabras, sino el peso vibracional que cada palabra lleva. Ellas no están preocupadas por impresionar con discursos largos o con un vocabulario rebuscado. Al contrario, a veces una simple frase dicha en el momento correcto, con la intención correcta, es capaz de tocar al otro en un lugar tan profundo que el impacto dura días. Puede ser un todo está bien, puede ser un te entiendo, puede ser solo una mirada sostenida unos segundos más de lo habitual. Lo que ocurre es que estas personas viven con coherencia interna. Lo que piensan, lo que sienten y lo que expresan, caminan juntos. No existe ese desajuste que es tan común en quien vive en automático, diciendo lo que cree que debe decir, pero sintiendo algo completamente opuesto por dentro. Esa coherencia da a las palabras un peso simbólico casi invisible, pero absolutamente real. Ellas saben el valor de un elogio, el poder de un silencio, la cura que puede existir en un abrazo sin prisa. No son performáticas, no hacen de la espiritualidad un espectáculo. Ellas simplemente son. Lo más bonito es que quienes conviven con ellas sienten esa densidad, incluso si no pueden explicarlo. Son esas personas que cuando hablan, uno se detiene a escuchar. Que cuando te miran, sientes que fuiste realmente visto. Que cuando te tocan, aunque sea de forma breve, dejan una sensación de acogida en el aire.
Jung decía que la persona, esa máscara social que todos usamos para adaptarnos al mundo, puede transformarse en un canal de expresión auténtica cuando hay integración interna. Y eso es lo que ocurre aquí. Estas personas ya no se están escondiendo detrás de personajes. Ellas dejaron de interpretar papeles y pasaron a vivir su propia verdad. Y esa verdad desborda. Está en la manera en que saludan a alguien, en el tono de voz usado en una conversación difícil, en la calma con que explican algo, en la delicadeza con que piden disculpas. Incluso su risa lleva intención. No es esa risa automática, vacía, hecha solo para llenar el silencio. Es una risa que viene desde el fondo, que llena el ambiente con una vibración ligera, pero llena de sentido. Y lo más impresionante, ellas consiguen hacer que el tiempo desacelere alrededor. La conversación con ellas no es apresurada. Incluso cuando tienen poco tiempo, la calidad de la presencia es tan intensa que el otro siente que fue priorizado, que ese instante fue real. Y como si todo esto no fuera suficiente, todavía hay un 13º hábito, quizá el más sutil, pero también el más determinante. Estas personas confían en el tiempo del alma. En un mundo donde todos corren, donde todo es para ayer, donde la productividad es idolatrada y el silencio es visto como pérdida de tiempo, ellas eligen un ritmo diferente. No se dejan arrastrar por calendarios impuestos, ni por las presiones sociales que exigen resultados inmediatos. Ellas saben por experiencia propia que algunas respuestas solo llegan después de largos periodos de gestación interna, que algunas decisiones necesitan madurarse en silencio, que hay dolores que solo se curan con el tiempo, que hay ciclos que necesitan cerrarse naturalmente sin forzar, sin anticipar. Ellas ya vivieron el precio de acelerar lo que necesitaba madurar. Ya vieron los daños de tomar decisiones precipitadas solo para atender expectativas externas. Ya experimentaron la frustración de cosechar antes de tiempo y encontrarse con frutos aún verdes. Por eso hoy confían. No es una confianza ciega, no es un conformismo, es una entrega consciente a su propio proceso interno. Ellas actúan cuando es tiempo de actuar, se recogen cuando es tiempo de recogerse, saben reconocer las señales de que algo aún está germinando y lo respetan. Jung describía el inconsciente como un campo vivo, palpitante, que opera en un tiempo propio, regido por símbolos, imágenes y movimientos que la lógica lineal no consigue controlar. Y es dentro de esa comprensión que estas personas aprendieron a vivir. Ellas saben que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, ocurre en silencio, en capas, en el tiempo del alma. Por eso, cuando necesitan esperar, esperan enteras, no con ansiedad, sino con fe. Una fe construida no en teorías, sino en experiencias. Ellas saben que ya hubo otras esperas antes, que ya pasaron por otros inviernos, y que siempre después de la espera vino el florecer. Esa relación con el tiempo lo modifica todo. Estas personas presionan menos a los demás, se exigen menos a sí mismas, respiran más hondo antes de reaccionar, acogen las pausas como parte esencial del proceso. Y cuando el mundo dice acelera, ellas con una calma casi provocadora, eligen seguir en su propio compás. Y quizá ahora mientras me escuchas, alguna parte de ti esté sintiendo un alivio al oír esto. Tal vez tú también estés necesitando este recordatorio, que todo tiene su tiempo justo, que no estás atrasado, que el proceso que ocurre dentro de ti está siguiendo el ritmo exacto que tu alma necesita. Y quizá en este mismo momento, mientras escuchas cada palabra que resuena aquí, algo dentro de ti esté reorganizándose. Una memoria dormida, un sentimiento olvidado, un coraje que parecía distante, todo comenzando a emerger muy despacio, como quien despierta después de un sueño largo. No es por casualidad, porque nadie llega hasta el final de un video como este sin que algo allá en el fondo ya esté pidiendo un cambio. Si reconociste en ti mismo algunos de estos hábitos, incluso de forma tímida, sabe que eso ya es una señal de que estás en el camino. Tal vez aún estés comenzando, quizá ya hayas caminado bastante. No importa. Lo que importa es que tu alma respondió a este llamado. Algo dentro de ti escuchó. Algo dentro de ti vibró junto. Y ahora, necesito abrir un espacio aquí para una invitación que hago con el corazón abierto, pero solo después de haber construido esta conexión contigo. Si todo lo que has escuchado hasta ahora tocó algún lugar sensible dentro de ti, si en algún momento sentiste ganas de seguir escuchando este tipo de reflexión, de sumergirte aún más profundo en temas como este, te invito de forma sincera a suscribirte al canal. Pero solo hazlo si sientes que tiene sentido para ti,
porque esta conexión que estamos construyendo aquí necesita ser verdadera de ambos lados. Cuando te suscribes no estás solo haciendo clic en un botón, estás eligiendo mantener este canal de diálogo abierto entre mi voz y tu escucha. Estás diciendo, de alguna forma, quiero continuar en este camino. Y más, comparte en los comentarios lo que más te tocó en este video. ¿Qué parte te hizo detenerte y pensar? ¿Qué hábito parece estar naciendo ya en ti? ¿Qué fragmento te gustaría releer dentro de algunos días? Compartir es más que interactuar. Es crear un campo de intercambios, de reconocimientos, de historias que se cruzan. Cada comentario aquí se convierte en un eslabón más de esta red invisible de personas que están buscando, cada una a su modo, vivir con más verdad. Y antes de cerrar, quiero dejarte un último regalo, una palabra que, si tiene sentido, me gustaría que dejaras en los comentarios como un símbolo de este momento, una palabra que resuma lo que estamos construyendo aquí ahora. Y esa palabra es entereza. Si llegaste hasta el final, si escuchaste hasta aquí, si sentiste algo durante este video, escribe ahí abajo, elijo mi entereza. Quien lo lea va a entender. Quien lo escriba va a sentir. Y juntos, vamos creando un espacio de presencia real, de encuentros auténticos, de transformación silenciosa, pero poderosa. Y si de alguna manera este video tuvo sentido para ti, si trajo claridad, alivio o ese impulso que necesitabas para dar el próximo paso, considera también hacer clic en el botón gracias. Ese pequeño gesto hace una diferencia real en la continuidad de este trabajo. Es así como conseguimos mantener este espacio vivo, produciendo contenido con alma, con entrega, con la profundidad que tú mereces recibir. Un mensaje final. Para mí, cada video que grabo es un encuentro. Y aunque sea a través de una pantalla, mi intención es que sientas que no estás solo en este camino. El simple hecho de que hayas permanecido hasta este momento, dedicando tu valioso tiempo y abriendo tu corazón para escuchar estas palabras, es un regalo que valoro profundamente. No es solo un número o una estadística. Es una persona real, con una historia real, que está buscando crecer y vivir con más verdad. Te agradezco por eso. Por elegir escuchar, por atreverte a mirar hacia adentro, por honrar tu propia jornada. La búsqueda de la presencia, la verdad y la alta vibración no es un camino de perfección, sino de valentía. Es un viaje de regreso a ti mismo. Y si estás aquí ahora, es porque, de algún modo, ya lo has comenzado. Así que, mientras te preparas para seguir con tu día, recuerda que tu campo energético es sagrado. Cuida de tu campo, honra tu historia, abraza tu entereza. Nos encontramos en el próximo.